A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Bienvenidos a nuestro 15º capítulo del podcast A través del lente de Urban en su segunda temporada. Hoy, una de las fotografías más polémicas de guerra, la ejecución de Saigón. Esta imagen es sin duda una de las más impactantes y complejas de la historia del periodismo. A menudo se usa como el ejemplo definitivo de la brutalidad de la guerra, pero los detalles detrás de ella son mucho más grises de lo que parece a simple vista. Aquí tienen los detalles de esta fotografía tomada el 1 de febrero de 1958 en el medio de la ofensiva Tet en Vietnam. El ejecutor, el general Nguyen Loan. En el momento de la foto, Loan era el jefe de la policía de Vietnam del Sur. No era un hombre precisamente suave, era conocido por sus tropas como un líder valiente pero implacable. Momentos antes de la ejecución, Loan había sido informado que el prisionero era el líder de un escuadrón de la muerte del Vietcong, que había asesinado a sangre fría a la esposa y los hijos de sus oficiales, los cuales incluso eran amigos personales de él. Tras la caída de Saigón, Loan huyó a los Estados Unidos, en donde se exilió, y en Virginia instaló una pizzería. Sin embargo, su pasado lo alcanzó al revelarse su identidad. Su negocio fue vandalizado y finalmente tuvo que cerrarlo. Falleció de cáncer el año 1998. El ejecutado fue identificado como Nguyen Van Linh, que era con su nombre de guerra Bailop. Era un capitán del Vietcong. Fue capturado cerca de una fosa común que contenía los cadáveres de 7 policías subvietnamitas y sus familiares. Aunque la fotografía lo muestra como con una camisa a cuadros, como un civil indefenso, fue capturado en combate activo. La ejecución, sin embargo, violó la Convención de Ginebra sobre el trato de los prisioneros de guerra, aunque Loan argumentó que él no era un soldado común y corriente, sino que era un criminal de guerra. El fotógrafo Edwin Adams trabajaba para la agencia Associated Press y la captura de ese instante lo llevó a ganar el premio Pulitzer el año 1969. Pero la foto fue una bendición y una maldición para él a la vez. Adams pasó el resto de su vida sintiéndose culpable por el daño que la fotografía le hizo a la reputación de Loan. Él sentía que la imagen no contaba toda la historia completa, el dolor del general por sus hombres asesinados. Adams dijo: el general mató al Vietcong, yo maté al general con mi cámara. Las fotos son las armas más poderosas del mundo. La gente se las cree, pero las fotos mienten, incluso sin estar manipuladas. Son solo medias verdades. La fotografía cambió la percepción de la guerra en los Estados Unidos. Ver a un aliado ejecutar a un hombre sin juicio previo alimentó el movimiento antibélico, convirtiéndose en un símbolo de guerra que muchos consideraban ya perdida moralmente. Es un recordatorio perfecto de que en la guerra la primera víctima suele ser la narrativa simple. El impacto del fotoperiodismo durante la guerra de Vietnam fue tan sísmico que cambió para siempre la relación entre el gobierno, los medios y el público. Fue la primera vez que la crudeza del frente de batalla entró sin filtros en las salas de estar de millones de personas, rompiendo la burbuja de la propaganda oficial. Antes de Vietnam, la gente solía confiar de los informes optimistas de los militares. Sin embargo, los fotógrafos empezaron a mostrar una realidad que contradecía los comunicados oficiales. Mientras el gobierno hablaba de progresos y pacificación, las fotos mostraban soldados agotados, niños heridos y aldeas quemadas. Esto creó una profunda desconfianza hacia el Estado, un fenómeno que los historiadores llaman la brecha de la credibilidad. La cámara se convirtió en un testigo que el gobierno no podía silenciar fácilmente. A diferencia del video que fluye y se olvida, una fotografía congela un instante para siempre. En Vietnam, 3 fotos en particular actuaron como catalizadores para el movimiento pacifista. Para ti que vives en Suecia, Estocolmo, Malmö, Gotemburgo o en otra ciudad del país y también dentro de Europa, te presentamos nuestra empresa, Urban Photograph, fotografía y video de la más alta calidad. Contamos con nuestro propio estudio fotográfico y también atendemos tu evento en donde tú desees. Matrimonios, bautizos, cumpleaños, 15 años especialmente. Ubícanos y consúltanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Te esperamos. Consúltanos. La primera fotografía
El monje ardiente, captada por Malcolm Brown en 1963, mostró que el conflicto no solo era un conflicto político, sino también profundamente social y religioso. La segunda fotografía de la que estamos hablando, la ejecución de Saigón, tomada por Eddie Adams en 1968, cuestionó la moralidad de los aliados de Estados Unidos. Y la tercera, La niña de Napalm, tomada por Nick Ut en 1972, humanizó el costo civil de la guerra de una manera insoportable para la opinión pública. La masificación de las cámaras de 35 milímetros, como la Leica o la Nikon F, permitió a los periodistas moverse con rapidez y disparar en condiciones de poca luz y sin usar grandes trípodes. Gracias a los cables de fotos de agencias como Associated Press o United Press International, UPI, una imagen tomada en Saigón podía estar en la portada de un diario en Nueva York en menos de 24 horas. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde los fotógrafos eran vistos como parte del esfuerzo bélico, fotografía patriótica, en Vietnam surgió una nueva generación de fotógrafos, muchos de ellos jóvenes y freelance, que se veían a sí mismos como observadores independientes de la guerra. Su lealtad no era con la bandera, sino con la verdad visual. Esto sentó las bases del fotoperiodismo moderno de guerra, donde el enfoque principal era el factor humano y el sufrimiento, más que la gloria militar. Si la foto no es lo suficientemente buena, es porque no estabas lo suficientemente cerca. Palabra del famoso fotógrafo Robert Capa, que falleció en el mismo conflicto, a inicios del conflicto, en el año 1954. Ese nivel de cercanía obligó al Pentágono a cambiar sus reglas. Desde entonces, el acceso a la prensa a los conflictos armados ha estado mucho más controlado y embebido, precisamente para evitar que sucedan lo mismo que pasó en Vietnam. ¿Crees tú que en la era actual de las redes sociales y los teléfonos móviles, una sola fotografía todavía tiene el poder de detener o cambiar el rumbo de una guerra? Y hasta aquí este capítulo del podcast a través del lente de Urban. Te invitamos a seguirnos, a dar like, a presionar la campanilla para que tengas tú las notificaciones y compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast a través del lente de Urban. Esto fue A través del lente de Urban, un podcast original de Juan Gabriel Chandía. Nos vemos en la próxima historia detrás de otra fotografía.